buenos días, aquí empieza la Junta Médica. Hoy tenemos que estar más atentos que nunca porque nuestro tema del día es muy amplio y además complejo. Vamos a hablar de la distrofia muscular. ¿Pero por qué digo que es muy amplio y también complejo? Porque dentro de la distrofia muscular se encuentra un grupo numeroso de varias enfermedades. Hay muchísimos tipos y cada uno de ellos tiene sus propias características. Empezamos de inmediato porque hay mucho que hablar el día de hoy. Muy bien, el hashtag va a aparecer en este momento en su pantalla, es distrofia muscular, y también ya lo saben que de 9 a 10 de la mañana la línea médica está abierta. El 619-0670 es el número con el que usted se puede comunicar, ¿no?, y hablar con los doctores. El doctor Leslie Soto, médico internista del Hospital Cayetano Heredia, nos acompaña hoy. También está el neurólogo Carlos Castañeda y el doctor de medicina interna y reumatólogo Juan Angulo. Bienvenidos al programa. Nos tienen que explicar hoy las cosas claras, ¿no?, y de la forma más simple, porque hay muchísima información y para no confundirnos demasiado, ¿no? Es cierto que dentro de las distrofias musculares hay más de 150 enfermedades, creo, o ya me he ido demasiado lejos. Sí, probablemente más. El grupo que con mayor frecuencia las clasifica, señala 30, pero son en realidad como que 30 segmentos. Y dentro de eso hay subtipos. Así es. Muy bien. Sí, habría que empezar diciendo pues que la distrofia muscular es una debilidad progresiva del músculo, de tal manera que la persona, por ejemplo, lo que uno va a notar primeramente es que no va a poder caminar, no va a poder hacer movimientos con la mano. El músculo poco a poco va perdiendo fuerza y por lo tanto va limitando al paciente hasta que puede dejar de hacer sus actividades normalmente. Claro, ¿no? Y la mala noticia es que no hay cura hasta el momento de esta enfermedad. La cosa se complica un poco porque además, siendo tan numerosas, no son las únicas enfermedades que afectan a los músculos. Hay una serie de otras con las cuales hay que establecer diferencia temprana para poder hacer un enfoque adecuado. Claro, ¿no? Y si bien es cierto que no hay cura, hay mucho por hacer, como seguro lo vamos a ver en el curso del programa. Hay muchos tratamientos, ¿no?, que se pueden llevar a cabo. Exactamente. La historia está cambiando. Vamos avanzando. Pero el asunto es que además de que esta enfermedad afecta directamente a los músculos, ¿no?, es algo progresivo, además hay muchas patologías asociadas que lo vamos a ver ya enseguida. Las distrofias musculares son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas que causan degeneración y debilidad del músculo esquelético. Algunos tipos de distrofia muscular, atención, también afectan al corazón, el sistema gastrointestinal, las glándulas endocrinas, la columna, los ojos, el cerebro y otros órganos. Los signos y síntomas específicos comienzan a diferentes edades y en diferentes grupos musculares. No, en concreto hay un tipo, o mejor dicho, hay algunos tipos de distrofia que suelen presentarse en la infancia, ¿no? Tenemos un cuadro con muchos de estos tipos. Vamos a ver a continuación cuáles son los que suelen presentarse en la infancia y hay uno de ellos en concreto que es el más común. A ver, tenemos la imagen. Bueno, enseguida lo vemos, pero vamos a hablar de la distrofia muscular de Duchenne. Así se pronuncia, ¿no? Sí. Esa quizás es la más conocida. Es la más común. Ajá. Su prevalencia está alrededor de 3 a 4 por mil nacidos vivos. Es un estimado global porque en el país no tenemos todavía un estudio de prevalencia. Esta enfermedad puede empezar temprano, como a los 2 años o 4, o un poquito más tarde, en la adolescencia de repente, y entonces cambia de nombre de Duchenne a Becker, pero en esencia es la misma alteración genética, ¿no? Y tiene transmisión genética, a menudo autosómica dominante,
Y eso quiere decir que en todas las generaciones vamos a encontrar miembros de la familia, perdón, no es autosómica, es ligada al cromosoma X. Sí. Y entonces, generalmente en todas las generaciones vamos a encontrar afectados y esencialmente son los varones los que se afectan, ¿no? La característica general de las distrofias es disminución de la fuerza progresiva que es predominantemente de las cinturas, ¿no es cierto? De la cintura pélvica y de la cintura escapular. Entonces nos va quitando fuerza para hacer movimientos que llamamos proximales y conservamos los movimientos distales a largo plazo. Entonces, es decir que los síntomas de la distrofia muscular de Duchenne se van a presentar cuando el niño o niña recién empieza a caminar. A veces ellos logran caminar y después empiezan a manifestar ya la debilidad progresiva. ¿No es cierto? Entonces hay niños que caminan y de repente un poquito más tarde, pero luego hasta corren y posteriormente empieza a manifestarse la debilidad, como que tienen dificultad para correr, se caen con frecuencia, al querer saltar no se despegan del suelo, no pueden con facilidad subir o bajar escaleras, entonces esas cositas ya comienzan a dar algunos estigmas. Algunos tienden a caminar en puntas de pies, ¿no? También. Y por eso desarrollan también bastante el músculo de la pantorrilla. Sí, ¿no? Tiende a agrandarse. Tipo Tarzancito, dice, ¡ay, qué bonitos sus gemelos, ¿no? Sus pantorrillas! Pero no, eso es anormal. Doctores Angulo, Soto. Sí, lo que pasa es que, como menciona el doctor, no todas tienen la misma... no es que todos lleguen al año y al año comiencen con la dificultad, sino que hay diferentes, lo que se llama penetrancia, o sea, que el 100% hace ciertas cosas, el 90% otras, 80% otras. Entonces, uno empieza al año, los 2 años, 3 años, 4 años, por eso que vemos tanta variedad. Muy bien. Lo malo es que cuando comienza a aparecer, ya es progresivo. Claro, ahí ya no se detiene, ¿no? Lo usual es que se comience a notar cuando ya el chiquito comienza a caminar y tiene una forma de caminar un poco rara, ¿no? Normalmente cuando caminamos lo hacemos con la rodilla estirada y apoyamos primero el talón, luego la mitad del pie y terminamos en la punta. Estos niños, como en su intento de caminar, no pueden estirar bien la rodilla, entonces levantan todo el muslo y luego cae la punta del pie, como dice el doctor, y después el talón. Y además amplían su base de sustentación, caminan con las piernas separaditas. Entonces, y balanceándose. Esa forma de caminar ya debe orientar a que algo está pasando con la musculatura de estos niños. Le llaman la marcha del pato, ¿no? Exacto. Sí. Moviendo la cadera. Esa figura de la incorporación del niño es interesante porque cuando ellos, de estar tendidos en el piso, se levantan, entonces normalmente lo hacemos de un solo impulso, pero ellos trepan por sus piernas y finalmente se incorporan, ¿no? Ese es el signo de Bowers, que se llama. Y como estamos viendo en la fotografía. Para que quede claro el síndrome de Duchenne, vamos a ver el dato número 1, ¿no? Esta imagen nos ayuda a comprender un poco más, ¿no? Vamos con el dato número 1. Lo tenemos. Bueno. Ahí está, ¿no? La distrofia muscular de Duchenne afecta principalmente a los varones, aunque las niñas y las mujeres portadoras del gen defectuoso pueden mostrar algunos síntomas, ¿no? Hay más cosas. Se caracteriza por una debilidad progresiva de la cintura pélvica en la infancia. Las posturas que adopta el niño son torso hacia atrás, marcha dandinante, dificultad para subir escaleras. De acuerdo. Para que quede claro. No, ahora, ¿hay algunos factores de riesgo que se pueden añadir? No, realmente el tema, como está genéticamente determinado, no hay forma. Muy bien. Entonces, para concluir con el síndrome de Duchenne, vamos a ver, ¿no?, los síntomas que han estado comentando los doctores que suelen presentarse en los niños, ¿no? Caídas frecuentes, dificultad para levantarse desde una posición acostada o sentada, problemas para correr o también saltar. Caminar sobre los dedos de los pies, pantorrillas con músculos grandes, dolor y rigidez muscular, dificultad de aprendizaje. Sí, correcto.
como nos comentaste al principio, la enfermedad de Duchenne no solamente afecta al músculo, sino que también puede afectar al músculo cardíaco, al corazón, y producir alteraciones que pueden ser graves y necesitar tratamiento. De modo que todo niño que tiene un diagnóstico de Duchenne debe ser evaluado por el cardiólogo desde el principio y secuencialmente a lo largo de su vida por ese riesgo de desarrollar un compromiso del músculo cardíaco. Pero también, como esta es una enfermedad genética, sistémica, afecta al cerebro, de modo que puede que en estos niños haya un cierto grupo que desarrolla retardo mental, otros niños con un poquito más de tendencia a desarrollar trastornos del espectro autista y otras alteraciones que vienen dentro de este paquete genético. ¿Cuál es la esperanza de vida más o menos de las personas afectadas con este tipo de distrofia? A ver, la enfermedad de Duchenne ha cambiado en el tiempo su esperanza de vida. Inicialmente se suponía que dejaban de caminar a los 9 o 10 años, estaban postrados, tenían deformidades en la columna severas que restringían su capacidad respiratoria, desarrollaban escaras, infecciones respiratorias y muerte por una infección tempranamente en la vida, generalmente antes de los 20. Con buenos cuidados un poco más. Sin embargo, se descubrió que los niños podían todavía caminar hasta cierta edad usando corticoides. De manera que los corticoides fueron nuestra primera herramienta para manejar el Duchenne. Yo tengo niños que han caminado hasta los 15, 16 años, han terminado la escuela y ahora están en la universidad. Como que también tengo de los otros, ¿no? Entonces, en algunos lugares del mundo, si un médico diagnostica un Duchenne y no le receta corticoide, puede ir preso. A ver, doctor Angulo, ¿qué dice? En el país no. Todavía hay médicos y la comunidad en general que creen que los corticoides les hacen daño. Y solo un segundo más allá del tratamiento con corticoides se han desarrollado las tecnologías genéticas, de modificación genética. Y ahora estamos asistiendo a la era del salto de exón, en donde estudiamos genéticamente al paciente y si es que tiene una mutación puntual en el exón 31 o 51, ya hay medicinas que pueden engañar al lector, ¿no es cierto? Y entonces hacen un puente a esa mutación que da el stop a la proteína y que evita que se forme esa proteína, la trunca y se desarrolla la enfermedad. Entonces hay una medicina que hace un salto de exón y se sigue leyendo el código y sale una proteína que por lo menos funciona. Y esto mejora la calidad de vida de esos niños. A ver, doctor Angulo. Sí, en realidad, como menciona el doctor, esta forma específica de distrofia muscular, que es la de Duchenne, responde a corticoides y se consigue prolongar la etapa de vida casi normal, digamos. Probablemente la oposición o el desconocimiento de muchos otros médicos que se han opuesto al uso de este grupo de medicamentos por los efectos secundarios que también conllevan, es porque son enfermedades tan poco frecuentes que yo creo que uno se pasa la vida de estudiante y no ha visto un caso. Correcto. Incluso si no es pediatra o si no es neurólogo, si no hace medicina física y rehabilitación, puede no haberlo visto. Y hay todas las otras formas de distrofia que no responden a corticoides y muchas otras enfermedades musculares que no van a responder a corticoides, salvo la dermatomiositis, que es otra enfermedad de músculo, pero que es una enfermedad fundamentalmente inflamatoria. Ahora, el empleo de corticoides, como sabemos, tiene que ser bien manejado por un experto porque tiene una serie de otros efectos secundarios, entre ellos osteoporosis, que es algo que también tenemos que comenzar a prevenir tempranamente en este grupo de pacientes. Muy bien. Algo añadir y la pausa. Sí, claro. Lo que pasa es que los corticoides son muy buenos porque deben ser manejados por el médico, no deben automedicarse.
la creencia popular de que hace daño es porque la gente se automedica. Pero cuando el colega lo manda en forma ordenada y está viendo la parte de la glucosa, está viendo la parte de la osteoporosis, está perfectamente bien manejado y los beneficios son mucho más grandes que cualquier cosa que puede pasar. Perfecto, muy bien. Muy bien, hemos ido con el primer bloque. Al volver tenemos más tipos, ¿no?, de la distrofia muscular. Ya regresamos. Continuamos con nuestro tema del día. En el primer bloque estábamos viendo, ¿no?, la distrofia muscular de Duchenne, que es quizás uno de los más comunes. Bien, luego tenemos la distrofia muscular de Becker, que es lo que me estaban comentando los doctores, es que es muy parecida realmente a la de Duchenne, ¿no? Hay muy pocas diferencias, así que vamos a continuar con la distrofia muscular congénita. Para ello tenemos un dato, ¿no?, que nos va a ayudar también a entenderlo, a contextualizarlo un poco, y los doctores van a explicar a continuación. La degeneración muscular puede ser leve o grave y está restringida principalmente al músculo esquelético. En este caso, la mayoría de los pacientes necesitan apoyo para sentarse o pararse, y algunos niños afectados nunca aprenden a caminar. Ese tipo de distrofia, como su nombre indica, es desde el nacimiento. Así es. En general, es un grupo también interesante de varias enfermedades identificadas por diferentes investigadores. Cada una de ellas tiene su nombre y algunas características que los diferencian. En general, estas se parten en dos. Aquellas que afectan una proteína particular de la envoltura del músculo y que afectan al cerebro también. Entonces, hay daño en cerebro estructural y daño en músculo esquelético. Y otras que no afectan esa merosina y que tienen más bien solamente afectación muscular en general. Pero, como nos comentas, estas distrofias congénitas aparecen pues desde el nacimiento los síntomas, y muchos de ellos no sobreviven más allá de meses o años, ¿no? Es muy importante aquí identificar algunos signos característicos, entre otros el tema de las alteraciones del sistema nervioso central, a menudo cerebrales, y la otra parte que son las vísceras, porque hay algunas en las que se afecta el corazón, la función respiratoria, el hígado está grande, ¿no es cierto? Y entonces hay como lo que llamamos visceromegalias. Y esto produce rápidamente complicaciones que llevan a que el niño termine intubado y con una serie de medicamentos para poder sacarlo adelante y que sobreviva. Ahí viene el escrutinio del pediatra o del neuropediatra para identificar algunos estigmas que lo puedan orientar a algunas de estas enfermedades de depósito, como por ejemplo la enfermedad de Pompe, que sí tiene tratamiento. ¿Qué es la enfermedad de Pompe? ¿De qué se trata? La enfermedad de Pompe es una enfermedad de depósito en donde el niño nace con una carencia de una enzima que es la alfa-glucosidasa. Entonces, esta no metaboliza una forma de azúcares, que es el glucógeno, y este glucógeno se acumula dentro de los lisosomas y termina por dañar a la fibra muscular. Entonces, produce destrucción muscular rápida en tanto más severo sea el compromiso. Pero hay ese tratamiento, como decís. Sí, hay una medicina que es el Myozyme, que se lo ponemos a la vena y se evita que se destruya más músculo. Pero cuando hay esa enfermedad, pero en el caso de que sea la distrofia muscular congénita, ahí no aplica ese tratamiento. No, la gran mayoría de ellas no. Doctor Angulo, en el caso de que un pequeño logra sobrevivir los primeros años de vida con este tipo de distrofia, ¿qué pasa con sus articulaciones, con sus músculos? Bueno, en general en estos niños y también en Duchenne, parte importantísima del manejo es la terapia física y de rehabilitación. Hay que evitar que estos niños estén en la cama, postrados, o estén sentados en una silla, porque si no se están movilizando y si no se les está si no se está haciendo
la motivando, movilización ¿no? pasiva de sus articulaciones, van a comenzar a desarrollar contracturas. O sea, los músculos, además de no funcionar bien, van a comenzar a contracturarse. Y como mencionó el doctor, en estas enfermedades se van muriendo las fibras musculares, eso se llama necrosis, y van siendo reemplazadas por grasa y por tejido fibroso, o sea, cicatriz. Esa cicatriz va recogiendo al músculo y va causando contracturas. Entonces, estos niños comienzan a tener los codos contraídos, las rodillas contraídas, las caderas contraídas, y eso va a complicar mucho más su marcha. Un papel importante en las enfermedades, no tanto en la congénita, sino volviendo a Duchenne, lo juegan los profesores de los jardines de la infancia, porque ellos son, además de los papás, los que se pueden dar cuenta cómo ese niño está, a diferencia de los demás, corre menos, se cae a cada rato, y si no están enterados a veces dicen que es flojito, que no quiere hacer las cosas. Y a pesar de que son enfermedades que pueden comprometer la función mental, esta conducta de los profesores que no conocen puede ir acentuando la marginación de los niños y pueden terminar incluso sin querer ir al colegio, porque entre los profesores que no los entienden y los compañeros que tampoco saben y los fastidian, se van añadiendo problemas ya psicológicos. El apoyo psicológico es también importante, ¿no? Doctor Soto. Sí, realmente, como mencionan los colegas, es importantísimo poder determinar desde el inicio si algo está pasando. Realmente los niños que tienen demora en el caminar, en el gatear, en el caminar, en el pedir las cosas, se ve actualmente muchos padres que el niño ni siquiera hace la mano y ya están dando algo, no le dejan ni siquiera desplazarse. Eso puede hacer que uno pueda retrasar el diagnóstico. Entonces, cualquier alteración en el gateo, en el caminar, en la forma de llorar, todo eso tiene que llamar la atención que algo está pasando. Claro, ahí los síntomas pueden pasar desapercibidos, ¿no? Sí, claro. Este daño del músculo puede ocurrir tan temprano como dentro del útero, de modo que el niño nace así, lo que llamamos artrogriposis, ¿no es cierto? Con esas contracturas ya y entonces desde el nacimiento quien observa eso ya empieza a sospechar, ¿no? Claro, ¿no? Bien, continuamos adelante con los tipos de distrofia que generalmente se presentan en la infancia. Vamos con el último, distrofia muscular de Emery-Dreifuss, ¿no? A ver, ¿en qué se caracteriza esta distrofia? Lo vamos a ver ahora a continuación con el dato número... Ahí está el dato, ¿no? A ver, se caracteriza por la aparición de retracciones del bíceps, del tendón de Aquiles y de los músculos cervicales posteriores. Las personas con este tipo de distrofia suelen desarrollar problemas cardíacos antes de los 30 años y podrían morir a mediados de la adultez debido a una insuficiencia pulmonar o cardíaca progresiva. Se suman las complicaciones. Exactamente lo que decía el doctor. ¿No es cierto? Retracciones en codos, en rodillas, en caderas. El paciente está en semiflexión y el cuello hacia atrás. Entonces, esa es una de las características. Pero lo más importante en ellos, además de la transmisión genética, es la alteración de la conducción cardíaca. Sí, la mayoría de ellos requiere tempranamente el uso de un marcapaso. Si no, mueren. También, ¿no? La esperanza de vida se acorta muchísimo. Muy bien. Le estamos dando bastante información, ¿no? Pero vamos a tratar de ser bastante claros y lentitos, ¿no? Bien, tenemos más tipos todavía, pero se los vamos a contar después de la pausa. Ya volvemos. Tenemos una consulta telefónica. Marjorie llama desde Surco. Hola, muy buenos días. Te escucha la Junta Médica. Buen día. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Mi hermano, el tercero, tuvo distrofia muscular de Duchenne y él falleció a los 25 años. Actualmente yo tengo 2 niños. El primero es un varoncito que ya tiene 10 años y la segunda una niña de 6. Mi consulta sería, a mi niño le determinaron escoliosis a los 4 años, leve. Él juega fútbol, sin embargo en las noches presenta dolores en las piernas. Los músculos de las piernas son duritos, sin embargo en los brazos tiene los músculos más
flácidos. Entonces yo quisiera saber si esos podrían identificarse como síntomas y qué evaluaciones son necesarias para que determinar el diagnóstico en el caso de él, ¿no? Si tendría esta enfermedad. Muy bien, Marjorie, muchísimas gracias. A ver, doctores. En general, dolor no es una manifestación de este grupo de enfermedades, es fundamentalmente debilidad. Ahora, con una carga familiar como la del hermano, es importante, creo yo, que se haga una evaluación clínica primero y probablemente valga la pena hacer un estudio genético en este niño. Exactamente. Aquí hay una historia familiar, ¿verdad? Y como hablábamos de que esta es una enfermedad que se hereda, la mujer puede ser portadora, entonces el hermano desarrolló la enfermedad porque estaba en su cromosoma X. La señora no tiene la enfermedad porque tiene 2X, pero ella puede ser portadora y transmitirle al hijo varón. Y como dice el doctor, no hay estrictamente una expresión de dolor como síntoma fundamental, sino más bien de debilidad. Sin embargo, cuando un paciente, niño, adulto, hace ejercicio, si tiene, cada vez que lo hace, así sea diario, presenta dolor, entonces sí hay que estar en alerta y llevarlo al pediatra o al neurólogo, porque lo más probable es que le pida unos exámenes de sangre, evaluando CPK, y posteriormente un estudio genético, como bien dice. Sí, la otra manifestación que mencionó fue escoliosis, ¿no? Sí, que también ya la hemos mencionado. Hay otra característica en este niño que sí justifica la evaluación genética, que es costosa. O sea, tampoco es que podamos pedirle evaluación genética por cualquier sospecha, pero en este niño, con antecedente familiar y con esas manifestaciones, está justificado. A veces se puede aprovechar que hay estudios, por ejemplo, particularmente en la Universidad San Martín, en el laboratorio de genética, donde tengo muy buena relación con el doctor Ricardo Fujita. Hay estudios en los que pues, los chicos están haciendo algún ensayo o identificando síntomas, prevalencia, no sé, pero los pacientes pueden conseguir ahí un estudio por un costo bajo o a veces hasta gratuito. Sí, lo otro también que llama la atención es que si el niño juega fútbol y tiene los músculos más duros en la pierna porque está haciendo ejercicio y arriba flácidos, tiene una correlación realmente con lo que hace normalmente. ¿No? Debería estar todo en forma flácida, algo más generalizado, pero con antecedente genético requiere un estudio para estar tranquila la familia. Claro, perfecto. Una de las cosas que limitan a veces el acceso a la parte genética es el costo, claro, pero este dato que da el doctor es importante. Ahora, también es importante, me enteré que hay una asociación de distrofia muscular del Perú, que no sé, está en la Avenida del Ejército, tengo entendido, y que se encarga de dar algunas ayudas. Y también otra cosa que me enteré para esta enfermedad, que es poco frecuente, y otras enfermedades que se llaman enfermedades huérfanas, o por ser enfermedades de poca frecuencia, se hizo una ley en el año 2012 que obliga, crea una entidad que se llama el Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad, y que obliga, depende del Ministerio de Salud, y obliga al Estado a darle cobertura en lo que se pueda para diagnóstico y para tratamiento para este grupo de pacientes. Niños. Importante eso que acaban de No conozco los mencionar. detalles ni el reglamento, pero valdría la pena que se asesore en ese tipo de instituciones. Doctor, para completar, doctor, los colegas, en este caso los neurólogos, como el colega, conoce qué está pasando en su área. Por eso que cuando el paciente va al especialista, uno lo puede apoyar, porque conoce que están estudios por acá, investigaciones, lugares, pero para eso tiene que ir al especialista para que lo oriente. Muy bien. No cualquier laboratorio hace este tipo de análisis. No lo hacen. En el Hospital Almenara también están haciendo este estudio, me he informado. El que tiene mucha mayor experiencia es el doctor Fujita con la Universidad de San Martín, y inclusive ellos hacen un estudio más largo del gen, no el cortito, sino uno más extenso. Lo otro es lo que
mencionaba el doctor, hay una asociación de pacientes, sí, y a veces por ahí les damos algún apoyo al doctor Fujita, yo y otros colegas que estamos enterados del asunto, a la Asociación de Distrofias Musculares, que sirve de mucha información y apoyo a los pacientes. Sí. Muy bien, ¿no? Porque como ustedes dicen, son un grupo de enfermedades huérfanas, entonces hay mucho desconocimiento sobre el tema, ¿no? Pero ya han apuntado todos los datos que nos han brindado los doctores, sí, ¿no? Porque son muy importantes. Ahora, sigamos avanzando con los tipos de distrofia, ¿no? Como les decimos, vamos a presentar los más comunes, porque si presentamos todos, ¿no? Nos quedamos hasta el próximo año. Oh, sí. A ver, tenemos la distrofia muscular escápulo-humeral y la distrofia muscular del anillo óseo. A ver, ¿en qué consisten estas dos en concreto? Que, si no recuerdo mal, suelen presentarse ya, digamos, en la adolescencia, más o menos, ¿no? Esta organización en la primera parte, haber visto las que afectan principalmente a los niños, nos permite decir que estas ocurren un poquito después de esta infancia y aparecen más hacia la adolescencia, ¿no es cierto? Y en donde todas tienen variantes, ¿verdad? Un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero aparecen estas. La distrofia muscular facioscapulohumeral, en el mundo dicen que es una de las tres más comunes, ¿no es cierto? Duchenne, distrofia miotónica y facioscapulohumeral. Pero en el país, la verdad, en mi experiencia, he visto muy pocos pacientes, pero cuando uno ve un paciente de este grupo, no se olvida nunca más, ¿no es cierto? Entonces te dice, doctor, fíjese, traigo a mi familiar porque no camina, su espalda está demasiado arqueada y su cara casi no puede ni sonreír. Entonces uno lo ve, le ve los brazos delgadísimos y las piernas también a menudo, y entonces solo con mirarlo dice, es una distrofia facioscapulohumeral. Es, en mi experiencia digo, poco frecuente, pero cuando uno lo ve no se olvida nunca más. Para ellos básicamente las medidas correctivas también es de transmisión genética, y la terapia física, el soporte, la orientación de qué cosas pueden hacer y qué cosas no deben hacer, el cuidado de la columna y las articulaciones, fundamental en ellos, pero pueden tener larga vida, ¿no? Muy bien. Y la otra que habíamos visto, ¿no? La del anillo óseo. La del anillo óseo es una de las que está dentro del grupo de las distrofias de cinturas, que es aquella que a menudo llega el paciente, sí doctor, tiene debilidad en las caderas, no puede subir escaleras y tampoco puede levantar el brazo, hasta ahí no más llega ni uno ni otro. Y bueno, teníamos un tío paterno que dicen que también tenía algo parecido, y entonces, pero nadie más en la familia. Entonces, a veces ocurren estas que son como de transmisión recesiva y aparece un joven con este tipo de dificultades. Dentro de ellas hay un grupo grande, ¿no es cierto? Las sarcoglicanopatías, las disferlinopatías, las distroglicanopatías, etcétera, etcétera, son trabalenguas que a menudo llega a la consulta, ¿no? ¿Qué tiene? A ver, distrofia muscular. A ver, vamos a hacerle Duchenne, negativo. Le buscamos Pompe, porque también puede aparecer más tarde, negativo. Entonces, pues no es facioscapulohumeral, no es una inflamatoria, el doctor lo habría estudiado. El doctor claro, de repente dijo, a ver, vamos a ver si toma corticoides, no toma corticoides. A ver, hipertiroidismo, no tiene hipertiroidismo. Estatinas para el colesterol, no toma estatina. O sea, no hay otra causa probable, entonces decimos es una genética, es una distrofia de cinturas. Pero en el país ya por ahí estamos empezando a buscar con unos kits genéticos que uno de estos laboratorios, parte de la industria farmacéutica, está trayendo para buscar a aquellos que le interesa, pues identificar y vender sus productos. Claro. Y ahí nos dan la posibilidad de haber diagnosticado en el país sarcoglicanopatías, distroglicanopatías y otras más que tenemos. En el caso, por ejemplo, de estas distrofias que acabamos de mencionar, ¿cuál es el pronóstico más o menos, doctor Angulo?
Preferiría que Ya. la respuesta la dé el doctor, que, sí, que a ve menudo, más pacientes de este tipo. No, sí, en realidad el paciente, los que vimos como más pequeñitos son los que más tienen compromiso de esperanza de vida. En ellos, que aparecen más tarde en la vida, sí pueden tener una vida, desarrollarla más larga, ¿no? Casi como... Con el apoyo. Un compromiso que se nos ha ido pasando es el compromiso del diafragma, que es el músculo respiratorio mayor por excelencia. Claro, también se Como sabemos, debilita. cuando respiramos, el problema es el motor, digamos, para la respiración es muscular. Entonces, los pulmones siguen pasivamente a la fuerza muscular. Entonces, otra de las complicaciones que tienen generalmente ya a partir de la tercera década de vida es dificultad respiratoria, y eso también puede llevar a necesidad de ventilación mecánica para prolongar esta parte de la vida. Parte del Y eso justo es un tema que lo vamos a ver la próxima semana y no se lo pueden perder, ¿no, doctor? El doctor Soto va a estar con nosotros porque también nos va a ayudar a entender la afectación respiratoria en las enfermedades neuromusculares, ¿no? Muy bien, que el doctor Angulo lo haya sacado también aquí. Pausa en Junta Médica y ya regresamos. Muy bien, nos vamos de inmediato a ver a Aura, ¿no? Y su ruta de la salud. Ella se ha ido al INR a ver qué nos va a presentar. Hola, esta ruta de la salud ha tenido una parada estratégica en el INR porque hemos llegado en búsqueda de información sobre distrofia muscular. Existen más de 30 tipos de distrofias, pero esta vez tenemos un caso particular, así que empecemos. Bien, ya estamos con el doctor Farro, que nos va a contar un poco sobre el diagnóstico de la discapacidad de Marcos. En esta ocasión tenemos un paciente varón de 16 años que tiene el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Vamos a evaluar su discapacidad y su manejo. Vamos a decirle al paciente que mueva la pierna derecha, el miembro inferior derecho. Observamos ahí, ¿no?, la disminución de la fuerza. Levanta la pierna, no puede levantar la pierna, solo el movimiento es a nivel del tobillo. Mueve la otra pierna, por favor, ¿no? Dobla apenas la rodilla, estira, mueve el tobillo. Ese es el movimiento que está quedando en este momento el paciente. Si observan el tobillo, ¿no?, en una posición que nosotros le llamamos equinovaro, o sea, está hacia abajo y hacia adentro. Entonces esto hay que evitar, esto es una complicación. Doctor, y ahora coméntenos un poco qué áreas se involucran en el tema de la distrofia muscular en cuestiones multidisciplinarias. Terapia física es la que se encarga de mantener el rango articular y de evitar esta complicación que estamos viendo. Marquitos tiene distrofia muscular de Duchenne y está en la etapa de silla de ruedas. Entonces él necesita ahorita mejorar la calidad de vida. Entonces para eso enfocamos básicamente a Marquitos trabajo de respiración, flexibilizar su tórax, su columna, movilizar tronco, miembros superiores. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que ponga rígido. Y en relación a este caso, ¿cada cuánto tiempo debe realizarse una terapia? Lo ideal es que él practique todos los días. O sea, hacemos la terapia física aquí en el instituto, puede ser 3 veces a la semana o 2 veces, dependiendo de los horarios, pero pautas para la casa. En casa tiene que hacer 2 veces al día y bastante control postural para evitar deformidades, para evitar de que heridas o escaras usadas por presión a nivel de las articulaciones. En el caso de terapia ocupacional, que se ocupa de los miembros superiores, vamos a ver en este caso, por favor mueve tu mano, abre y cierra. En este caso la fuerza también de las manos está disminuida. Dobla tu codo, el codo tampoco no lo puede doblar, solo tiene un ligero movimiento de flexión. Puedes levantar tu brazo, no lo puedes levantar. En el caso de Marcos, lo que se está trabajando es calidad de vida y preservar las funciones manuales, porque es bien sabido que la distrofia pues afecta todo lo que es fuerza y resistencia. Entonces lo que tenemos que hacer es la mayor economía de energías para que él pueda hacer las funciones las más básicas, por ejemplo como la de alimentación. Cuando él lleva la cuchara a la boca, da 2 o 3 cucharadas y se fatiga. Entonces lo que tenemos que entrenarlo a él es, primero, ¿no?, que aprenda a detectar su punto de fatiga para que descanse. En el caso de él, por ejemplo, tenemos que utilizar cubiertos bastante ligeros, porque ya teniendo un poco más de peso, se le imposibilita la pensión y también llevarlo a la boca. Tener platos adaptados con topes laterales para que él, cuando lleve la cuchara,
hacia los costados pueda coger el alimento. De preferencia son alimentos sólidos, no líquidos, porque si no los derramaría. Y de tal manera que lo pueda comer de manera independiente, porque lo que se busca a pesar de la pérdida de fuerza es que aún se siga siendo independiente. Doctor, y para ir cerrando nuestra nota, ¿cuáles son los casos más frecuentes de distrofia que llegan aquí al INR? La distrofia tipo Duchenne, esa es la distrofia más frecuente también en la población en general y lo que vemos acá también en el instituto. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Paola, hemos conocido un poco más el amplio mundo que implica la distrofia muscular, así que muchísimas gracias. Regresamos contigo al estudio. Chao. Gracias, Aura. Así es, hemos conocido, ¿no?, algunas de las terapias que se llevan a cabo, ¿no?, cuando hay una distrofia muscular, pero también hay que tener en cuenta que se deben hacer muchas adaptaciones en casa. Sí, y un comentario que haría es, la terapia física debe ser de inicio. Sí. Aquí está entrando tarde, claro, hay que entrar en algún momento, pero esas contracturas que hemos visto, esas posiciones de las rodillas, de los pies hacia abajo, pueden evitarse. No debería haber llegado a eso si se hubiera diagnosticado precozmente. Ese es parte del tratamiento, evitar las contracturas. Este joven, yo como que soy optimista en esto, ¿no? En todas las distrofias. Este joven tiene 16 años, está en silla de ruedas y tiene todas esas retracciones a lo que nunca debió llegar, ¿no es cierto? Tiene deformidad en la columna, manos, pies. Y yo comentaba hace un rato que, por ejemplo, un paciente mío caminaba hasta los 15, terminó la escuela manejando la bicicleta, el papá lo subía a la bicicleta, él manejaba, el profesor lo recibía, claro, previo aviso del padre por teléfono, y entonces terminó la secundaria. Luego, ahora puede caminar con apoyo todavía, ya tiene 18 o 19 años, está en la universidad estudiando, claro, la mayor parte del tiempo en silla de ruedas, pero esa es la diferencia, no tiene retracción, tiene la debilidad, tiene la enfermedad, pero recibió tratamiento a lo largo de su vida desde los 9 años de edad y prolongó su capacidad de deambular y mantuvo sus posturas y sus rangos de movimiento. Esas son diferencias entre actuar oportunamente y postergarlo todo, ¿no? Y una pregunta importante era ¿con qué frecuencia? Claro, el niño no puede vivir en el Instituto de Rehabilitación, claro. Entonces tiene que ser diario. Eso significa que junto al paciente tiene que ir un familiar cercano, un hermano, que se involucre, que aprenda, porque no es, al final de cuentas no es tan difícil lo que tiene que hacerse, es movilizar pasivamente las articulaciones, pero hay que saber qué rango tiene cada articulación. Claro. Y otro aspecto que tampoco deberíamos dejar de mencionar es la orientación vocacional que hay que darles a estos niños. Tempranamente uno tiene que desanimarlos del fútbol, por ejemplo, no va a ir muy lejos en fútbol, entonces puede ser pianista, puede jugar ajedrez. Y ahora hay una serie de juegos gracias a las maquinitas que lamentablemente hacen los que no tienen tanto problema muscular. Es importante que ellos tengan una vida activa, participativa y que tengan expectativas de hacia dónde pueden desarrollar. Exacto, ¿no? Muy bien, vamos inmediato con varias consultas que nos han llegado. Ahora vamos con las redes. Enseguida, primero empezamos con Eiza Cárdenas, desde San Juan del Lurigancho. ¿Es normal que las personas mayores de 65 años tengan dolor muscular o puede ser algún síntoma de distrofia? No sé, la gente adulta mayor usualmente no los llevan a caminar, no hace mucho ejercicio, muchos están postrados, tenemos muchos adultos mayores que están sentaditos y dicen no fastidia, no molesta, pero no lo hacen ejercitarse, no caminan, no hacen ningún ejercicio. No mueve los músculos. No mueve nada, están sentaditos y obviamente va a presentar dolor muscular. Un paciente mayor de 60, 65 años que comienza a tener estas manifestaciones parecidas de debilidad con dolor. Además digo que el dolor no se relaciona proximales con la distrofia. y tanto de miembros superiores como inferiores, hay que pensar en otra entidad que se llama mialgia, dolor muscular y reumática, es polimialgia reumática. Esos pacientes responden espectacularmente a dosis bajas de corticoides. Uno les da 10 miligramos de prednisona, que es muy bajo en relación a lo que se tiene que usar en Duchenne, y los pacientes dicen, ¿qué cosa me ha dado al día siguiente? Porque al día siguiente están bien.
Y esos pacientes tienen parámetros de inflamación muy marcados de laboratorio que hacen una gran diferencia. Si soy reumatólogo y he venido a esta mesa y no hablo de dermatomiositis y polimiositis, que entra el diagnóstico diferencial más bien en los niños y en los jóvenes, los reumatólogos me van a agarrar a pedradas. Entonces, tengo que mencionar que esa es una enfermedad que sí se presta a diagnóstico diferencial. Un niñito que tiene debilidad muscular muy parecida, no tiene las atrofias iniciales, pero puede hacer contracturas y se facilita mucho si además hay compromiso de la piel, que eso se llama dermatomiositis. Claro. Pero hay pacientes niños que solamente hacen el compromiso muscular y ahí entra el diagnóstico diferencial, que se hace fácilmente si se piensa en la entidad por laboratorio, por biopsia y por electromiografía. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Eloy Guamaní, buen día. Le escribo desde Ayacucho. Tengo un sobrino de 6 años que le diagnosticaron miopatía. Mi pregunta ¿es lo mismo que distrofia muscular? A los 3 años él caminaba y actualmente ya no camina. Tiene sus brazos y piernas muy delgaditos. Delgaditos, sí, claro. Hay distrofias musculares como la de Duchenne en la que más bien las pantorrillas están hipertrofiadas, grandes, muy grandes. Y otros en los que más bien los músculos están reemplazados por grasa, pero igual son delgaditos, más fibrosados. Y debe ser otra forma de distrofia muscular. A menudo se pueden confundir o mencionar para describir lo mismo, miopatía o distrofia muscular. Hay una pequeña diferencia, ¿no? La distrofia muscular suele ser, vamos a decir, de origen genético e irremediablemente progresiva en su cualidad de destruir el músculo. La miopatía puede ser una enfermedad que ocurre en una persona que desarrolló su vida con normalidad y que de pronto es afectada por esta polimialgia reumática o que toma medicinas para el colesterol y desarrolla una inflamación y debilidad de sus músculos mientras toma esa medicina, o porque cualquier otra razón tomó corticoides y a lo largo del tiempo desarrolla debilidad muscular. Entonces hay enfermedades, como decía el doctor, que atacan la piel y el músculo, que atacan solo el músculo como inflamaciones y que tienen que ver mucho en esto los reumatólogos, ¿no es cierto? Y que pues hay que intentar diferenciar, pero en ese pequeño debe ser otra forma de distrofia muscular señalada como miopatía y que amerita, claro, un estudio. ¿Sí? Miopatía es el término general, ¿no? Dice mio, musculopatía, enfermedad. Ajá. Algo claro, pero hay que hacerlo más completo. En enfermedades. Entramos a distrofia y distrofia todavía viene otro poco. Exacto. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Judith Sandoval llamó desde Jauja. A mi hija de 18 años le diagnosticaron hace un mes síndrome de hiperplasia patelar. Tiene muchos dolores en las rodillas. ¿Este síndrome tiene relación con la distrofia muscular? En absoluto. Nada que ver. Yo diría que no. Suelen ser los que tienen hiperlasitud. Sí. A ver. Hay un Te lo dice al doctor y yo no escuchaba. Hay un cuadro que, bueno, en esencia de lo que ahí dice, debe ser un problema en la rodilla, básicamente. Pero hay personas que tienen un cuadro que le llamamos de hiperlasitud, ¿no es cierto, doctor? Donde los rangos articulares están exageradamente pronunciados y pues esto, no sé, se pueden hacer un 8. Contorsionistas. Y a menudo tienen problemas de cartílagos en las rodillas, tienen fatiga, tienen dolores musculares, problemas de tendones, entre otras cosas que pues son parte de los síntomas que a veces llevan por ahí a sospechar en fibromialgia, fatiga crónica o miopatía inclusive, ¿no? No, pero que quede claro porque ustedes han dicho que la distrofia muscular, o mejor dicho, no hay dolor cuando hay una distrofia muscular. En general no, salvo que haga una actividad forzada como el chico que jugaba fútbol con músculos que están para que quede claro, no relacionemos un dolor con distrofia muscular. Habría que ver a qué se refieren con hiperplasia patelar, porque hiperplasia es que crece, patela es la rótula. De repente tiene rótulas grandes por otra entidad, pero no tiene nada que ver con músculo. Muy bien, a ver, vamos con las conclusiones y las recomendaciones finales. Doctor Soto. Bueno, como siempre, cualquier alteración que uno vea, en este caso, un niño que no pueda gatear cuando debe gatear, caminar, correr, si corre se cae, si quiere saltar no puede, no se despega del piso, eso requiere una evaluación médica. La evaluación médica implica pues que van a estudiarlo
van a determinar qué puede tener, la enfermedad que tiene y el tratamiento que va a seguir. Esos tratamientos desafortunadamente van a ser largos, mucha gente se aburre y cuando se aburre recaen y es peor. Por lo tanto, una continuidad hace que su pronóstico de vida, su esperanza de vida sea muchísimo más larga y es una vida que poco a poco se va a ir cambiando, pero con la compañía profesional. Muy bien. Vamos con... Cierto, es un grupo de enfermedades en las que hay que actuar de manera multidisciplinaria, ¿no es cierto? Donde, dependiendo de la edad, está el pediatra, el internista, el geriatra, pero el neurólogo, la terapia física, el soporte nutricional, psicología, todos estos especialistas permiten que ellos desarrollen una mejor calidad de vida. Los genetistas nos han alegrado mucho la vida en los últimos años en pacientes a quienes les decíamos, ¿sabes qué? Bueno, tienes distrofia, andate a tu casa, así va a ser y te vas a tener una vida corta. Pero ahora no, la historia ha cambiado. Usamos corticoides en los que debemos usarlos, usamos medicinas de última tecnología en quienes está indicado, usamos enzimas que pueden cambiar la vida de muchos de ellos, pero sobre todo el soporte de la familia, la sociedad en las asociaciones y los equipos multidisciplinarios son los que permiten que ellos desarrollen una mejor calidad de vida. Muy bien. Niños que se mueven poco y si no tienen el soporte nutricional pueden terminar obesos y eso aumenta su riesgo cardiovascular. Niños que se mueven poco y que usan corticoides pueden hacer osteoporosis. Entonces, la nutricionista va a colaborar en prevenir estas complicaciones que no deben ocurrir tampoco. Perfecto, muy bien. Nos vamos, pero antes un agradecimiento muy, muy grande al doctor Angulo, al doctor Calderón y al doctor Leslie Soto. Castañeda, que le estaba cambiando el apellido. Castañeda y al doctor Leslie Soto por habernos acompañado en el programa. Mañana, ya lo saben, toca la salud mental a las 9 en punto. Los esperamos, ¿eh? Chao.